Bueno, buenos días. Buenos días, profesor. Mm, Bueno, entonces vamos a continuar con lo que llevábamos. Yo les había dicho que de ayer y hoy les entregaba las notas, ¿no? La verdad no he calificado los dos parciales que me faltan, que son los dos que tengo en ES. Pero bueno, hoy termino actividades académicas, entonces de pronto en la semana, entonces ahorita en la tarde de pronto voy a tener un poco más de tiempo para dedicarle a eso, que necesito instalar LS y todo eso. Entonces, bueno, ah, vamos a seguir para ver si terminamos esto hoy y de manera que la próxima clase, el próximo martes, ¿no? Podamos ya iniciar a de pronto hacer algún ejercicio o algo de ese tipo. Entonces, mm, bueno, a ver, ve. Entonces, estábamos trabajando la clase pasada todo lo que son los temas de optimización para ciclos de potencia. ¿Sí? Habíamos visto dos y íbamos a iniciar, digamos, los siguientes. Que, digamos, algunos de ellos son... Mm, listo. Entonces, algunos de ellos son bien predecibles, ¿no? O sea, el siguiente... eh, la siguiente alternativa para la optimización de los ciclos es bien esperada, por lo que, digamos, es muy similar a la última que vimos, que era la de hacer una reducción en la presión del condensador. ¿Sí? Entonces, la siguiente alternativa para mejorar la eficiencia del ciclo es aumentar la presión en la caldera. ¿Sí? Entonces, fijémonos en algo. Mm, En la clase pasada nosotros habíamos visto que existían un primer caso aquí, que era aumentar el área definida por la circunscrita en este ciclo, ¿sí? La podíamos aumentar, disminuyendo la presión en el evaporador, pero habíamos dicho que eso implicaba unos problemas aquí, ¿no? Que era que íbamos a tener unas menores calidades, ¿no? Unas mayores concentraciones de agua en las turbinas y eso digamos que no es permitido por debajo de un cierto umbral, ¿no? Entonces, aquí yo les coloqué cuál era el umbral, ¿no? Ah, ¿O sí? No, no les coloqué. Entonces, a menores presiones, pues teníamos mayores proporciones de condensados en la turbina, es decir, bajas calidades. Una característica de esa calidad es que no debe ser menor al 90%. ¿Listo? Entonces, la calidad, o mejor aún, la calidad siempre debe dar un valor por encima del 90% cuando estamos trabajando turbinas, ¿no? Entonces, en turbinas hay una limitante que nos dice que la calidad debe ser mayor a 90% en turbinas. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, mm, ok, entonces eh, el tercer caso para mejorar la optimización del ciclo. Entonces, ¿aquí se me acabó el espacio? Ah, no, aquí todavía no. El tercer caso de optimización va a ser aumentar la presión en la caldera.
Entonces, aumento de presión en la caldera. Entonces, miremos eso qué implica. ¿Listo? Déjeme ahora aquí un PDF. Donde tengo mis anotaciones. Vamos. Listo. Bueno. Bueno. Segundo caso. Okay. Listo. Bueno, sí. Entonces, el aumento, recordemos que habíamos dicho en la clase anterior que que lo que uno busca siempre en estos ciclos es, digamos, que aumentar la temperatura media es decir, recordamos que esto lo comparábamos con el ciclo de Carnot, ¿no? Y el ciclo de Carnot tenía una temperatura constante, ¿no? Y, bueno, creo que esto no lo coloqué aquí. Déjame revisar a ver si lo coloqué o no. Creo que no lo coloqué en este curso. Sí. Entonces, fijémonos en algo. En el ciclo de Carnot, uno tenía que la eficiencia se determinaba como 1 menos TL sobre TH, ¿no? ¿Sí? Y quedaba así porque digamos que la transferencia de calor era a temperatura constante, tanto en el sumidero como en la fuente. Entonces, lo que uno siempre busca es aumentar el área entre esos dos procesos, ¿no? Entonces, una forma de aumentar el área cuando teníamos el ciclo de Carnot, entonces, coloquemos aquí el ciclo de Carnot para que lo tengamos como referencia, ¿sí? Una manera de mejorar la eficiencia de este ciclo, recordemos que entonces lo que uno busca es aumentar esta área de transferencia, ¿sí? Entonces, una manera sería aumentar la temperatura del, de la transferencia de calor, ¿no? O sea, aumentar el proceso 1-2, al proceso 1-2, aumentarle su temperatura, ¿sí? Porque recordemos que al final el trabajo neto terminaba siendo el área bajo la curva, ¿no? Entonces, para aumentar el área bajo la curva, nosotros podíamos aumentar la temperatura del suministro o disminuir la temperatura del calor del residual. Entonces, lo mismo lo podemos hacer en el ciclo Rankine. Solo que en el ciclo Rankine nosotros hemos visto que no teníamos un proceso de calentamiento isotérmico, sino que era isobárico. Por lo tanto, su temperatura iba variando. Pero entonces, ¿qué es lo que se dice aquí? Que la idea es aumentar siempre la temperatura media de este proceso. Si nosotros logramos aumentar la temperatura media de este proceso, de cierta manera estamos mejorando la eficiencia del ciclo. Así como si nosotros disminuimos la temperatura media del proceso de intercambio de calor residual, ¿no? En el condensador. Entonces, una manera de mejorar la temperatura media en el suministro de calor es mediante un aumento de la presión en la caldera. Recordemos que este de aquí es nuestro punto 2, ¿sí? Este de acá. Entonces, vamos ahora, en lugar de nosotros tener este proceso de compresión 1-2, vamos a colocar ahora nuestro 1-2 por aquí. Vamos a decir, o sea, vamos a inventarnos por aquí un dato por acá, ¿sí? Y vamos a decir que ahí tenemos nuestro punto 2, de manera que vamos a tener una mayor presión, ¿sí? Venimos hasta acá, llegamos hasta un punto por aquí, y vamos a tener como limitante, vamos a tener como limitante esta temperatura de aquí, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra temperatura límite en la caldera. Bueno, un poco más arriba.
Entonces, fíjense en algo. Cuando nosotros aumentamos la presión, estamos también limitando un poco la temperatura, ¿no? Es decir, nosotros, eh, a diferencia de este ciclo que teníamos en verde, pues estamos teniendo la misma temperatura máxima, ¿sí? Pero fíjense en algo. Estamos de cierta manera corriendo todo el ciclo hacia la izquierda, ¿no? Es decir, la nueva área sería definida por esta línea de acá. ¿Sí? Entonces, la nueva área estaría definida por esta que tenemos aquí. O sea, estamos adicionando esta área al ciclo, pero si nosotros colocamos una limitante en la temperatura, vemos que llegamos más rápido a esta temperatura 3, ¿no? Y por lo tanto, estaríamos de cierta manera perdiendo esta energía de acá. ¿Listo? Pero bueno, ahorita vamos a mirar que uno busca siempre aumentar la presión y aquí adicionar un paso aquí para lograr recuperar esta área también. ¿Listo? Pero bueno, entonces aquí estaríamos adicionando una área al ciclo, ¿no? Que estaríamos aprovechando. Eh, y vamos a mirar entonces ah, cuáles son, digamos, las ventajas y desventajas de hacer ese paso, esa alternativa de optimización. Entonces, la primera es que vamos a aumentar la temperatura media en el suministro de energía, ¿no? Aumenta la temperatura media en la transferencia de calor en la caldera. Listo. En la transferencia de calor en la caldera. ¿Cuál va a ser el problema? Que fíjense en algo. Como nosotros aumentamos esta presión y llegamos hasta esta temperatura que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a tener también esto, o sea, el aumento de la presión nos va a limitar la temperatura máxima. O sea, nos va a hacer que lleguemos más rápido a la temperatura máxima. Y debido a que llegamos más rápido a la temperatura máxima, cuando nosotros hagamos la expansión de este vapor que tenemos aquí, limitado por esta temperatura, vamos a colocar que esta es nuestra temperatura máxima. Vemos que la temperatura máxima está definida por los materiales, ¿no? Vamos a ver que nuestra temperatura de T3. Entonces, cuando nosotros hacemos la expansión de ese vapor a partir de este ciclo que está a una mayor presión aquí, cuando nosotros expandamos este vapor hasta la presión que teníamos inicialmente, vamos a darnos cuenta que vamos a empezar a trabajar nuevamente con menores calidades. ¿Listo? Fíjense que este era mi ciclo inicial, ¿no? Nosotros queríamos optimizar ese ciclo inicial. Entonces se está planteando aumentar la presión en la caldera. ¿Sí? Solo que al aumentar la presión en la caldera, estamos desplazando esta área hacia la izquierda. ¿Sí? Es decir, estamos aprovechando esta área de acá, pero estaríamos desaprovechando esta área de acá. ¿Ok? Entonces, además de estar desaprovechando esa área de acá, estaríamos aumentando aquí perdón, aumentando sí, la proporción de condensados y por lo tanto disminuyendo la calidad de operación en la caldera, ¿sí? Del vapor o de la mezcla saturada. Entonces, al aumentar la calidad, estaríamos presentando una desventaja de ese proceso. ¿Sí? Entonces, al aumentar las presiones, vamos a tener dificultades o desventajas relacionadas con una menor calidad en la caldera. Bueno, entonces vamos a tener dificultades relacionadas
con menores calidades o con bajas calidades del vapor en la turbina. ¿Listo? Es decir, mayores condensados. Mayores proporciones de condensado. Podemos colocar aquí el motivo por el cual ocurre eso. Dificultades relacionadas con bajas calidades de vapor en las turbinas. Debido al desplazamiento del área hacia la izquierda, ¿no? O sea, debido a ese desplazamiento del área hacia la izquierda, provocado por el hecho de que estamos llegando a la temperatura máxima más rápido. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a colocar aquí algunos datos que tengo. Estos datos los tuve que haber tomado, si no estoy mal, es de Sengel o del libro de Palmers, que también tiene bastante información sobre esto. Entonces, básicamente, el desarrollo de calderas, o digamos, la mejoría en la tecnología de calderas, ha ido de la mano con el aumento de esas presiones, ¿no? Pero como les digo, eh, para garantizar que el aumento de la presión resulte en una mejora, digamos, en una mejora significativa de la eficiencia del ciclo, ¿sí? Ah, además de aumentar la presión, nosotros tenemos que buscar una manera para reaprovechar esta área que tenemos aquí, que es el siguiente caso que vamos a mirar, ¿no? Pero digamos que en cierto sentido, el aumento de la presión en calderas siempre, digamos, fue una de las alternativas para mejorar su eficiencia, ¿sí? Entonces, eh, digamos que estábamos diciendo que por allá en 1922, estos datos, lo que les digo, creo que son del libro, si no son del Sengel, son del libro de Balmers. Entonces, eh, más o menos existía obviamente esto es un promedio, ¿no? O un valor medio de lo que sería la eficiencia y cómo esa eficiencia ha mejorado con el paso de los años, ¿no? Entonces, a principio de siglo o en la década de los 20 del siglo XX, entonces teníamos que las calderas en promedio tenían presiones de unos 2,7 megapascales, ¿sí? Estábamos trabajando a unas presiones que podrían ser consideradas como bajas, ¿no? Pero ya después de la década de los 2000, o sea, ya entrados en el siglo XXI, estamos viendo que las calderas que se están empezando a desarrollar o a implementar en los ciclos de potencia son calderas, primero, con temperaturas altas y con presiones altas también, ¿sí? Tanto así que las presiones están en el torno de los 30 megapascales, ¿sí? Lo cual implica que estaríamos trabajando por encima de la presión crítica, ¿sí? Y a estas calderas se le denominan calderas supercríticas, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan ahí en internet y buscan calderas supercríticas, pues simplemente les va a aparecer que esta presión que aparece aquí, esta presión que aparece aquí, va a alcanzar presiones superiores a la presión del punto crítico y por lo tanto cuando nosotros hacemos el calentamiento a esos niveles de presión, pues vamos a pasar de largo y no vamos a entrar en el domo de saturación, ¿sí? Sino que vamos a tener un fluido supercrítico que va a ser calentado hasta una determinada temperatura. Solo que para eso necesitamos lograr que las temperaturas, que mi caldera resista temperaturas supercríticas, ¿sí? Entonces, eh, ahí, cuando estamos trabajando con calderas a presiones superiores a la presión crítica, tenemos las que se llaman las supercríticas y hay otras que se llaman las super ultracríticas o ultra supercríticas, creo que es, sí, ultra supercríticas.
¿Me podrían verificar si es ultra o super ultra? ¿Sí? Y la única diferencia entre estos dos, pues, sería la presión máxima que estarían trabajando, ¿no? Obviamente, las ultra supercríticas, estamos hablando de que trabaja a presiones mucho mayores a la presión crítica. Recordemos que la presión crítica del agua es 22 megapascales aproximadamente, ¿no? Entonces, la presión crítica del H2O estamos aproximadamente 22 megapascales. ¿Listo? De hecho, creo que había un proyecto para hacer una planta supercrítica en el Cesar, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo es que se llamaba ese proyecto. Ah, pero sí, era un proyecto para la construcción de una planta que iba a ser bastante grande. Si no estoy mal, esa planta iba a tener una capacidad mayor a los 1000 megapascales, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de una planta bastante grande. Eh, no me acuerdo ahorita del nombre. Déjame ver si lo tengo por aquí. Y les comento como por si de pronto alguien le quiere echar una leída a ese tema. A ver. eh, ta, 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 ta. No la debo tener en la memoria. En la memoria RAM. Pero había un gran proyecto de una planta termoeléctrica a carbón que está planeada para ser construida en el Cesar, ¿sí? Pero ahorita no tengo el dato. Si alguien puede buscar como proyecto termoeléctrico en el Cesar y coloque planta super crítica. Me recuerda el nombre del proyecto. ¿Listo? De hecho, cuando fueron los problemas de Hidroituango, ese proyecto ganó relevancia, ¿no? Porque digamos que Hidroituango en el momento de la crisis, pues representó, eh, digamos, en el momento de la crisis encendió una alarma en el sistema eléctrico nacional, por lo que el sistema eléctrico nacional tiene unas predicciones, expectativas de crecimiento uh, que deben ajustarse a unos valores de crecimiento también en el consumo de la demanda de energía. Entonces, como existía una incertidumbre acerca de cuál iba a ser, digamos, el destino de Hidroituango cuando fue lo de la crisis, uh, la Luna, sí, exacto, muchas gracias. El complejo termoeléctrico La Luna. Ahí mismo podrían averiguarme cuáles iban a ser las condiciones de presión y temperatura del vapor. Entonces coloque presión del vapor o temperatura del vapor para tener una idea de cuál iba a ser eh, las características energéticas del vapor a la entrada de las turbinas. ¿Listo? Entonces, como era una termoeléctrica supercrítica, probablemente iba a tener presiones por encima de los 22 megapascales, ¿sí? O temperaturas por encima de 374 grados Celsius, que es la temperatura crítica del agua. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, ya descubrimos que era la luna. Ahora busquemos ahí también. Sí es en el Cesar, ¿no? Ah, ok. Y supongo que supongo que como es en el Cesar, lo más probable es que fuera a trabajar con eh, carbón de la mina ahí que queda, en las minas de carbón que quedan en el Cesar, que son la de la Jagua de Ibirico. Bueno, si me puede buscar ahí la presión, le agradezco. Como para, como para que miremos ahí un caso local sobre una planta supercrítica. Bueno, entonces vamos a mirar entonces, estas serían, digamos, como las alternativas de optimización, manteniendo los mismos 3 componentes, pero manteniendo los mismos 4 componentes de lo que sería el ciclo Rankine
digamos, el básico, ¿no? Entonces, en el ciclo Rankine básico, nosotros tenemos esas alternativas de optimización. Entonces, las siguientes etapas de optimización van a requerir la adición de nuevos componentes en el ciclo, ¿sí? Entonces, eh, el cuarto caso que vamos a mirar ya implica la aparición de un nuevo componente. Entonces, y es lo que vamos a denominar como las etapas de recalentamiento. Entonces vamos a colocar aquí el cuarto caso, el cuarto caso de optimización. Es el que se va a llamar recalentamiento, o denominémoslo ciclo Rankine, con recalentamiento. Siempre que nosotros planteemos el ciclo Rankine con recalentamiento, vamos a hablar de que vamos a adicionar, o vamos a colocar, implica la adición, bueno, coloquémoslo aquí abajo. ¿Cuáles son entonces, con esto del recalentamiento lo que logramos es superar ese último problema que se nos presentó en el último caso de optimización, que era el de aumentar la presión en la caldera, ¿sí? Entonces, fijémonos en algo. Si nosotros aumentamos la presión en la caldera hasta este punto, ¿sí? Íbamos a llegar más rápido a la temperatura máxima. Pero nosotros aún podríamos haber aprovechado esta área de acá. ¿Cómo? Haciendo un recalentamiento. Es decir, digamos, nosotros llegamos hasta este punto 3, ¿sí? Más rápidamente. Vamos a hacer una expansión, digamos, parcial del vapor hasta que lleguemos hasta esta nueva línea de presiones. Entonces aquí, en este punto, vamos a denominar que vamos a expandir hasta que lleguemos hasta este punto 5, que les presento acá, ¿sí? Y vamos a incluir un recalentamiento, pero ahora a una menor presión. Entonces, es como si tuviéramos algo así. Eh, bueno, ahorita me va a tocar hacer un nuevo diagrama para que no se nos vaya como a contaminar aquí un poco el ciclo, ¿sí? Entonces, eh, yo puedo, o coloquémoslo así más bien, yo puedo hacer varios ciclos de recalentamiento. Yo podría, por ejemplo, expandir de aquí hasta acá, ¿sí? En el momento en el que expando de aquí hasta acá, quiere decir que yo voy a tener una caldera que va a trabajar a altas presiones, pero una turbina. Entonces, aquí voy a producir eh, eh, un trabajo en una turbina de alta presión, que normalmente uno la encuentra como THP, ¿sí? Que significaría T de turbina y HP de high pressure, de alta presión. ¿Listo? Entonces, cuando llegamos hasta este punto 5, lo que hacemos ahora es que hacemos un recalentamiento y ese recalentamiento lo logramos retornando este vapor que está a una menor presión de nuevo a la caldera, ¿sí? Cuando entra de nuevo a la caldera, vuelve y se calienta hasta la temperatura máxima, que es esta temperatura T3, y después podemos expandir nuevamente nuestro ciclo y aquí reaprovechamos esta energía que habíamos, digamos, sacrificado por el hecho de haber aumentado la presión en la caldera. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, este sería nuestro tercer caso. Y este de aquí sería nuestro cuarto caso. ¿Sí? Entonces, este recalentamiento yo lo puedo hacer en varias etapas, ¿sí? Yo podría colocar, bueno, entonces, esta sería una expansión en la turbina a alta presión. Y el de acá, pues esta expansión de aquí sería también un trabajo producido a la turbina, pero ya digamos que a una baja presión, ¿sí? Entonces voy a tener dos etapas de expansión del vapor. Como tengo dos etapas de expansión del vapor, voy a necesitar adicionar un nuevo componente. En realidad tengo que adicionar varios componentes en el diseño de la caldera. Entonces,
vamos a mirar cuáles serían las ventajas y los problemas de esta alternativa de optimización. Las ventajas es que resuelve los problemas, resuelve los problemas, las desventajas producidas al aumentar la presión en la caldera. ¿Listo? Esto no es una ventaja ni nada, sino simplemente una conclusión de aplicar este recalentamiento. Y es que vamos a adicionar, entonces este caso de optimización adiciona nuevos estados, ¿sí? Por cada etapa de recalentamiento. ¿Listo? Entonces, vamos acá a hacer un diagrama de más o menos cómo quedaría el diagrama del ciclo Rankine modificado por las etapas de recalentamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a considerar que aquí vamos a tener nuestra caldera, ¿sí? Y la caldera la vamos a colocar aquí un poco grande para que nos quede claro eso. ¿Listo? Entonces, a la salida de la caldera nosotros vamos a tener un vapor sobrecalentado a alta presión, ¿sí? Entonces, ese vapor sobrecalentado a alta presión lo que hace es que ingresa aquí a una caldera, ¿no? Y en la caldera va a ingresar en lo que se consideraría una primera etapa de expansión. Entonces vamos a colocar la caldera más o menos así de grande y vamos a denominar esta que es una primera etapa de expansión, ¿sí? Entonces, como es una primera etapa de expansión, normalmente se denomina de esta manera y aquí vamos a colocar que es la etapa de alta presión y la vamos a colocar aquí con letras HP. Entonces, déjenme busco aquí en un curso de Termo 1 cuando yo les hablo de turbinas, para que vean cómo es una turbina de vapor y por qué es así, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando uno hace la primera expansión, uno va a expander una fracción de todo, digamos, de todo el proceso de expansión total, ¿no? Entonces, como yo lo que estoy es expandiendo una primera fracción del vapor, ¿sí? Yo no estoy llegando a la presión final. Como yo tengo una expansión parcial, esa expansión parcial se va a realizar con volúmenes específicos menores, ¿sí? Es decir, el gas se expande, pero no se va a expandir tanto. Entonces, el volumen final que ocupa el gas, déjenme busco por aquí, primera ley, volúmenes de control, listo, voy a estar acá. Fíjense, esta es la turbina de vapor. Entonces, las turbinas de vapor, fíjense que yo les dije que, digamos que en el diagrama, el esquema de las turbinas de vapor es algo más o menos así. ¿Sí? Bueno, así. ¿Sí? Y se dividen según el número de etapas que tenga la turbina. Si nos damos cuenta, aquí aparecen varias etapas. ¿Sí? Vamos a tener una primera etapa de expansión aquí. Fijémonos que digamos que el espacio o el tamaño de las turbinas de las etapas de expansión son pequeñas, ¿sí? Y aquí tenemos otro también, ¿no? Sí. Entonces, fijémonos que el espacio es pequeñito y las turbinas son pequeñas. Entonces aquí tenemos una etapa de alta presión. Después aquí probablemente ese gas va a salir, va a retornar al ciclo, se va a recalentar y va a retornar aquí a la siguiente etapa de expansión, que sería la de presión intermedia. Vamos a colocar aquí MP, medium pressure, ¿sí? Y por último, los gases se destinan a una tercera etapa de expansión, que sería la de baja presión. ¿Listo?
Entonces, entre cada una de las etapas, entre la etapa de baja a media y de media a baja presión, yo podría realizar un proceso de recalentamiento de ese vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con el recalentamiento del vapor? Es nuevamente aprovechar esa parte del área en el ciclo Rankine que habíamos desaprovechado en el momento en el que aumentamos la presión del ciclo. Entonces, vamos aquí a nuestra clase. ¿Sí? Entonces, en el diagrama que nosotros teníamos acá, lo que vamos a hacer es que vamos a retornar, ¿sí?, este vapor que sale de esta tapa de la caldera, lo vamos a retornar a la caldera. Perdón, de la turbina, que sale de la turbina, lo vamos a retornar a la caldera. Entonces, vamos a agarrar esto y lo vamos a reenviar nuevamente a la caldera. En la caldera, ¿qué va a suceder? Pues se va a recalentar. Entonces vamos a colocar nuevamente unos serpentines recalentadores. Un segundo. Entonces, esos serpentines recalentadores lo que van a hacer es simplemente llevarme nuevamente el vapor que salió aquí. Fíjense, este vapor que se expandió de aquí a 3 hasta 5 se va a recalentar en este proceso de acá, ¿sí? Y me va a entregar nuevamente el vapor caliente, pero ya a una menor presión, ¿no? Entonces, este vapor entonces se reenviaría nuevamente a la turbina para que se expanda, pero se va a expandir ahora en una segunda etapa de expansión en la turbina, ¿sí? Entonces vamos a considerar que sería algo así. Venimos de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, y retorna a la turbina aquí. ¿Listo? Que sería el punto de entrada a la parte de presión media de la turbina. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí el punto de presión media de la turbina. Y entonces aquí entraría a una segunda etapa de expansión, que sería la etapa de presión media. Y vamos a colocar aquí ya la de presión baja. ¿Listo? Ya nuevamente, aquí el vapor va a salir aquí a una menor presión porque se expandió nuevamente, ¿sí? Y por lo tanto sale aquí una menor presión. Entonces estos procesos de recalentamiento, ahorita vamos a mirar qué me lo estaría limitando, ¿sí? Pero no, yo no puedo colocar que 20 etapas de recalentamiento, porque va a haber un límite en donde la inversión que yo tengo que hacer, porque aquí yo estoy adicionando elementos o componentes adicionales en el ciclo, y eso va a encarecer los costos de inversión. Y digamos que va a llegar a un punto donde en la medida en que yo voy agregando y agregando turbinas, digamos, ese costo de inversión no es una inversión que me produzca una mejora significativa en la eficiencia, ¿sí? Entonces, existe un límite para hacer eso. Entonces, nuevamente, hago un recalentamiento aquí. ¿Listo? Y reenvío a la turbina, pero la de baja presión. Entonces, entraría aquí a la de baja presión y sale aquí ya para el condensador. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar, vamos a terminar de diseñar nuestro ciclo. Entonces vamos a tener aquí la caldera aquí, ¿no? Con sus tubos de los tambores de vapor, ¿no? Entonces, normalmente eso se dibuja así porque aquí, este sería el tambor superior, este es el tambor inferior, que, que es por donde circula el agua, ¿no? Que se va a evaporar. Coloquémoslo así. Ok. Listo. Entonces, terminemos de hacer el ciclo, ¿no? Entonces, el vapor sale de acá, va a entrar al condensador, aquí, ¿sí? Entonces, en el condensador se retira el calor residual
Y de aquí va a salir ya el condensado, que pues obviamente va a tener mucha menor energía, ¿sí? Entonces por aquí va a salir un condensado, que lo que se hace es que se va a enviar a la bomba y la bomba me lo retorna a la caldera. ¿Listo? Entonces entra a la bomba y de la bomba se reenvía nuevamente a lo que sería la caldera, por aquí. ¿Listo? Entonces vamos a identificar el número de estados que va a tener este nuevo ciclo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser los estados? Vamos a colocar que este es mi estado inicial. Pues este va a ser mi estado 1. Vamos a colocar que el estado... No, coloquémoslo aquí tal como lo tengo en mis apuntes para que no me cause después problemas si vamos a aplicar alguna fórmula. Entonces vamos a colocar que este es mi estado 1, es decir, antes de la bomba. Estado 2 aquí, después de la bomba. Estado 3 a la salida de la caldera. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí el diagrama del ciclo Rankine como para que entendamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces nuestro ciclo Rankine aquí va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ampliarlo un poco más. ¿Sí? Y coloquemos aquí el domo de saturación. Entonces, el domo de saturación va a tener algo. Más o menos estas características acá. Entonces aquí vamos a colocar temperatura contra entropía aquí. ¿Listo? Corramos este domo un poco para la izquierda. Perfecto. Y entonces nuestro estado 1 habíamos dicho que era aquí, a la entrada de la bomba. ¿Listo? Estado 1. Mi estado 1 estaría por acá. 1. Consideremos que la compresión de la bomba es isoentrópica, entonces va a seguir una línea recta vertical. ¿Sí? Porque estamos desconsiderando los efectos de relacionados con las irreversibilidades en la compresión. Este va a ser nuestro estado 2. 2 aquí. Después continuamos con el calentamiento, ¿no? Entonces vamos a tener un primer calentamiento. Vamos a decir que tenemos un primer calentamiento aquí a alta presión, ¿no? Bueno, de pronto lo pude haber colocado un poco más alto, así coloquémoslo un poco más acá. Coloquemos que es por aquí. Y vamos a decir que la temperatura que resiste mi material va a estar limitada por acá. Lo voy a colocar aquí aparte para que no se me contamine tanto el diagrama anterior que ya está bien saturado. Esta va a ser mi temperatura máxima de operación del vapor. ¿Sí? Entonces yo no puedo superar esa temperatura máxima por, digámoslo, integridad de los materiales. Entonces, lo que voy a lograr acá es que en una primera etapa de calentamiento voy a llegar muy rápido a esa temperatura. ¿Sí? Y por lo tanto, pues si yo expando a esta temperatura, pues estaría desaprovechando aquí una energía que podría incluir en el ciclo mediante procesos de recalentamiento. Entonces vamos a decir que vamos a hacer una primera expansión aquí. Entonces, vamos a ir colocando los datos, ¿no? Entonces, mi estado 1 era acá, es decir, antes de la bomba, compresión isotrópica, entonces a la salida de la bomba al punto 2, después un calentamiento isobárico hasta el punto 3, pues caliento de aquí hasta el punto 3, que sería este de acá. Punto 3. Hago una primera etapa de expansión en la turbina, es decir, entra la turbina de alta presión, sale aquí, esta sería la salida de la turbina de alta presión, entonces vamos a decir que es H4, ¿listo? Entonces H4 sería acá. Pero el H4, el estado 4 sería acá. Después tenemos un proceso de recalentamiento. Aquí lo estoy haciendo en líneas rectas, ¿no? Pero recuerden que estas no son líneas rectas como tal, ¿no?
Entonces, hago un recalentamiento hasta la temperatura 3 nuevamente, o puede ser una temperatura menor, dependiendo de las características de la caldera. Entonces, aquí va a tener un estado 5. ¿Listo? Entonces, un estado 5 aquí nuevamente. En el estado 5 retorna a una expansión, pero fijémonos que esta línea de expansión ya es a menor presión, ¿sí? Es decir, aquí tenemos, miremos los niveles de presión que vamos a manejar en este ejercicio. Entonces, el primer nivel de presión está denominado aquí por esta línea, que es la del primer calentamiento del vapor, ¿no? Entonces, esto es high pressure. Y por lo tanto, se le coloca HP, ¿no? ¿Listo? Aquí, medium pressure o presión media, MP. Y por último, hacemos la última etapa de expansión. Entonces vamos a decir que aquí se va a expandir un poco más hasta que lleguemos por aquí. Y aquí vamos a tener la tercera etapa de recalentamiento. Entonces vamos a decir que ya no vamos a recalentar hasta esa temperatura máxima, sino que vamos a recalentar, por ejemplo, hasta aquí. Eso dependerá de si vale la pena recalentar tanto, ¿no? Ah, o si la caldera es capaz de recalentarme en esas proporciones, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nuestro estado 6 aquí y nuestro estado 7 acá. ¿Listo? Entonces escribimos si yo bueno, entonces coloquemos aquí también que esto sería una entrada a una menor presión en la turbina, ¿no? Entonces low pressure, LP, en la turbina, ¿no? Estos son presiones en las turbinas, ¿no? Presión de entrada alta, presión de entrada media, presión de entrada baja, ¿sí? Finalmente, pues vamos a colocar aquí que el sistema se va a expandir hasta que lleguemos hasta la temperatura del... miremos aquí esto hasta dónde llegaría. Si trazo esta línea acá y si trazo esta línea acá. Ok, entonces debe llegar como por aquí, ¿sí? Y después acá. ¿Sí? Es decir, tiene que terminar en la línea de presiones del condensador. ¿Listo? En este caso sería algo más o menos así. Donde mi punto. Es decir, a la entrada del condensador no va a entrar como mezcla, sino que va a entrar como vapor saturado, sobrecalentado, perdón. Entonces aquí va a ser 8 y termina entrando 9, que sería el mismo valor 1. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener una salida de trabajo, aquí vamos a tener una salida de trabajo y aquí vamos a tener una salida de trabajo, que sería W de la turbina, LP. Y las otras, W de la turbina MP y W de la turbina HP. ¿Listo? Entonces, terminemos de identificar los estados en el diagrama. Entonces, el estado 4, hemos dicho que esté acá, recalentamiento hasta 5 aquí, después expansión hasta 6, vamos a tener 6 acá, después recalentamiento nuevamente hasta 7, ¿sí? Entonces, vamos a hacer recalentamiento hasta 7, y finalmente, una nueva expansión hasta llegar a 8, que sería la entrada, el vapor que entraría a el condensador, ¿sí? Entonces, fíjense que con las etapas de recalentamiento, entonces, fijémonos que con las etapas de recalentamiento estaríamos incluyendo estas áreas en lo que sería el cálculo de la eficiencia del ciclo. ¿Listo? Nuevamente, aquí estamos aprovechando un trabajo, pero también estamos gastando una energía, ¿no? O sea, tenemos una energía de entrada que se estaría gastando acá. Y por lo tanto, allá en el diagrama de las eficiencias, nosotros vamos a tener
que tanto el numerador como el denominador aumentan, ¿sí? Entonces recordemos que la eficiencia del ciclo está dada por la eficiencia del ciclo está dada por W neto sobre el calor de entrada, ¿no? Entonces fíjense que este W neto está aumentando porque tenemos ahora estos adicionales de trabajo, ¿no? O sea, si nosotros estuviéramos una sola expansión, es como si tuviéramos de aquí hasta acá. Bueno, el trabajo neto, entonces, como habíamos hablado, en sistemas reversibles o de expansión reversible, se determinan mediante el área bajo la curva, ¿no? Pero aquí vemos que el calor neto también está aumentando porque tenemos esta cantidad de energía que se estaría suministrando aquí en rojo, ¿no? Sin embargo, en términos globales, va a haber una mejora en la eficiencia, ¿sí? Entonces, ah, recordemos que el trabajo neto en turbinas, al final va a ser que el trabajo neto en la turbina de alta presión, más el trabajo de la turbina de media presión, más el trabajo de la turbina de baja presión, ¿sí? Menos el trabajo de la bomba sobre el calor de entrada. ¿Sí? Y el calor de entrada, pues, ¿qué va a hacer? Entonces vamos a mirar aquí. El calor que entra va a ser igual a una masa, ¿sí? Un flujo másico. Coloquémoslo aquí. Un flujo másico que va a multiplicar ¿qué? Entonces, va a multiplicar esta primera etapa de expansión, esta segunda etapa de expansión y esta tercera etapa de expansión. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a expresar esto por unidad de masa, ¿no? Entonces, como por todas esas etapas de expansión pasa la misma masa, entonces paso a dividir aquí, de tal manera que me quede un calor por unidad de masa. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos aquí es un calor por unidad de masa, que lo vamos a denominar Q minúscula. ¿Listo? Entonces, ese calor por unidad de masa, ¿qué va a ser? Pues el calor que se suministra aquí, que es H3 menos H4, ¿sí? Que es la primera, perdón, perdón. Esas serían las turbinas. H3 menos H2, ¿sí? Esta es la primera etapa de transferencia de calor. Aquí tenemos transferencia de calor, ¿sí? Aquí también tenemos transferencia de calor y aquí tenemos transferencia de calor. Entonces, sería H3 menos H2, ¿sí? Más H5 menos H4, H5 menos H4, más H7 menos H6. ¿Listo? Y ahí tengo múltiples etapas de recalentamiento del, eh, del vapor, ¿no? Entonces, en algunos casos, yo tengo diferentes etapas de expansión en la turbina, pero no porque esté recalentando el vapor, sino porque también haga extracciones de vapor. Eso lo miraremos más adelante. Ok. Obviamente, aquí el trabajo para la turbina de alta presión, pues va a ser M punto por H3 menos H4, ¿sí? Que sería este de aquí, H3 menos H4 multiplicado por el flujo másico. En el caso de la turbina de de presión media, pues voy a tener M punto que multiplica a H5 menos H6, ¿sí? Y aquí, en el de baja presión, pues sería M punto que multiplica H7 menos H8. ¿Ok? Entonces, como vemos, tanto el numerador como el denominador están aumentando, pero de manera global yo voy a tener una mejora del ciclo. ¿Listo? Entonces,
¿De qué dependerá el número de expansiones que yo tenga necesario acá? Entonces vamos a colocar aquí el número de expansiones o el número de etapas de recalentamiento depende de la presión de entrada a la turbina. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la presión a la que entre el vapor a la turbina, se definen cuántas etapas de recalentamiento habría. ¿Sí? Entonces, digamos, un dato que aquí que tengo, también esto es del libro de Stengel, que dice que en calderas supercríticas trabajamos comúnmente con hasta dos etapas de sobrecalentamiento o de recalentamiento. ¿Listo? Entonces, dependiendo de qué tanto se coloque, podemos tener mejoras. Fijémonos que las mejoras no van a ser, digamos, unas mejoras así grandísimas, ¿sí? Pero pues como nosotros estamos trabajando en sistemas que son muy grandes, o sea, la mejora en la eficiencia no va a ser grande, o sea, no va a ser un número muy grande, pero como estas calderas son calderas que consumen muchísimo combustible por hora, entonces cualquier mejora por pequeña que sea, va a tener unos beneficios económicos bastante grandes. Entonces estamos hablando que las mejoras en las eficiencias están en torno, entonces eh, los sistemas de recalentamiento, o sí, el recalentamiento del vapor, permite alcanzar eh, mejoras en el rendimiento, mejoras en el rendimiento de alrededor o de aproximadamente 5%. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en la medida en que yo voy colocando cada vez más y más y más ciclos de recalentamiento, pues digamos que esta mejora empieza cada vez a disminuir. O sea, empieza como a llegar a un límite. Y entonces va a llegar un punto donde hacer un recalentamiento no vale la pena porque la energía que yo estaría gastando mm, para calentar el vapor, digamos, sería muy similar a la que yo estaría produciendo en la turbina. Y por lo tanto, sería un costo de inversión que no tendría un retorno lo suficientemente grande. Entonces, por eso es que hay un límite máximo de etapas que se deben presentar en un sistema de recalentamiento, porque básicamente él llega como a una especie de límite, ¿sí? Un límite donde la eficiencia ya no puede aumentar significativamente. Entonces, no vale la pena continuar haciendo inversiones en dispositivos, ¿no? Porque fijémonos en algo, no es solamente colocar una turbina con múltiples entradas y múltiples etapas, sino que también voy a necesitar colocar aquí dos sobrecalentadores adicionales, ¿sí? O dos recalentadores adicionales que entrarían de nuevo a la caldera, ¿sí? Y por lo tanto son dispositivos adicionales que hay que colocar en el sistema. La caldera tiene que ser más grande porque tiene que permitir colocar esos sobrecalentadores, ¿sí? Y pues voy a tener una mayor cantidad de tubos y otros componentes que, como les digo, aumenta los costos de la caldera. Bueno, entonces eso fue la parte de recalentamiento. Vamos a mirar si alcanzamos a mirar la parte de regeneración para que terminemos todo lo que tiene que ver con los ciclos de Rankine. Y en la próxima clase podamos hacer un ejercicio y hablar de manera bastante superficial de lo que serían los ciclos Brayton y los motores de combustión interna, que son los otros ciclos de potencia, que pues lamentablemente por el tiempo
no vamos a alcanzar a ver así con mucha profundidad. Pero sí voy a hablar un poco sobre ellos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ah, si no hay más dudas, puedo continuar aquí entonces con con la siguiente etapa de eh, bueno, como esta diapositiva ya está lo suficientemente saturada, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque, es decir, ya no tendría como yo colocarle datos adicionales a ese diagrama que dibujé al inicio, porque ya tiene muchos de los casos de optimización aquí, ¿no? Voy a hacer un diagrama nuevamente para que eh, nos quede menos contaminado ese dibujito. ¿Eso sí quedó claro? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, ok. Entonces pasemos al siguiente caso, a los siguientes dos casos que son los que tienen que ver con la regeneración, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es eso de la regeneración y, y qué implica, ¿no? Ah, bueno, hablemos aquí del anterior. Las limitaciones que existen sobre esto son básicamente limitaciones de capital, ¿sí? Entonces, un número de etapas adicionales va a implicar pues que voy a tener un mayor número de dispositivos, ¿sí? Entonces, un mayor número de dispositivos, además de aumentar los costos de inversión, ¿sí? También puede que aumente los costos de mantenimiento, ¿no? Porque yo voy a tener una mayor cantidad de equipos que van a requerir digamos, el mismo cuidado en términos operativos de la planta, ¿sí? Y por lo tanto, aumentaría no solamente los costos de inversión, sino también los costos operacionales relacionados con el mantenimiento, ¿no? Un mayor número de turbinas, pues implicaría un mayor número de dispositivos que están rotando y que por lo tanto pueden presentar fallas, ¿sí? Eh, ok, esa sería como las limitaciones. Entonces hagamos aquí nuevamente un ciclo ranking. Vamos a hacer un ciclo ranking lo suficientemente grande para que eh, podamos hacer los dos casos que vienen, que son los dos casos de regeneración. Entonces tenemos aquí nuestro diagrama. Aquí tenemos temperatura y aquí tenemos entropía. Vamos a colocar nuestro diagrama general, que lo habíamos dibujado algo más o menos así, ¿no? Digamos un punto de aquí hasta acá, un punto de aquí hasta por acá. Vamos a decir que, bueno, aquí quedó como, como feo, pero aquí supongamos que tenemos una única turbina. Entonces, hagamos lo siguiente. Coloquemos de aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. De aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Bueno, ese va a ser nuestro ciclo ranking, digamos, simplificado. Entonces, 4 estados, ¿no? Vamos a colocar aquí los 4 estados que teníamos inicialmente. Compresión en la bomba, calor en la turbina, en la caldera, perdón, y expansión en la turbina. Vamos a mirar qué sucede con los nuevos ciclos que vamos a mirar, que tienen que ver con los casos de optimización por ciclo ranking regenerativo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar eso de la regeneración, que va a ser el quinto caso de optimización. ¿Listo? Y tiene que ver con el ciclo ranking.
¿Para qué se hace el ciclo Rankine regenerativo? Es simplemente para que mediante una pequeña extracción de vapor de la turbina, yo pueda hacer un calentamiento del agua de suministro que entraría a la caldera. Es decir, en lugar de yo tener esto aquí, lo que pasa es que aquí digamos, no estoy haciendo esto ampliadamente. A ver, ¿cómo lo hago? Una forma de mejorar el ciclo, perdón, va a ser reducir este calentamiento aquí, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, fijémonos que en la etapa de calentamiento del agua, yo tengo un calentamiento que está en la región del líquido, ¿no? Entonces, vamos a colocar esto que sería, denominémoslo como un calentamiento del agua. Agua líquido, ¿sí? Entonces, los procesos de regeneración lo que hacen es que toman una pequeña extracción de la turbina a alta presión y se envía aquí al fluido que va a entrar a la caldera, ¿sí? Para que el agua que entra a la caldera entre ya precalentada. ¿Listo? Entonces, ese precalentamiento se puede hacer tanto con el vapor como con un dispositivo de la caldera que aprovecha, digamos, la energía mínima ya, o sea, el último remanente de la energía que tiene la caldera, que es lo que se denomina el economizador. Vamos a mirar eso. Entonces, ¿cómo se vería esto en el diagrama? Entonces, sería algo más o menos así. Vamos a tener nuestra caldera. Entonces, voy a hacer esto lo más rápido posible. Entonces, tenemos aquí la calderita. Y vamos a primero colocar la caldera en un ciclo bien sencillo, ¿no? Entonces, tenemos caldera. Vamos a tener una única turbina. ¿Listo? Entonces, la turbina la tenemos aquí. ¿Listo? Esa turbina, pues, me va a extraer una cantidad de ya fluido condensado, ¿no? Para condensación. Entonces, aquí tenemos nuestro condensador. ¿Listo? Y a la salida del condensador vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una bomba. Vamos a colocar la bombita por acá. Y aquí vamos a colocar lo que viene, ¿no? Entonces, fíjense en algo. Vamos a colocar acá la dirección del flujo, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí los estados. Nuevamente, este va a ser mi estado 3, que es el estado que entra a la turbina. Sí, es el mismo acá. Aquí vamos a tener el estado 4. ¿Sí lo coloqué así? Sí, correcto. Y aquí vamos a tener el estado 1. ¿Listo? Lo que teníamos en el caso anterior, bueno, aquí el trabajo producido en la turbina. ¿Sí? Aquí tenemos el calor en el condensador. Y aquí tendríamos nosotros el calor en la caldera. Bueno, en fin. Entonces, lo que yo les decía es lo siguiente. En el caso que teníamos ahorita, nosotros agarrábamos y listo. Enviábamos esto el agua que salía del condensador, lo enviábamos directamente a la caldera y teníamos el ciclo que veníamos trabajando, ¿no? Entonces, el primer caso lo vamos a denominar regeneradores abiertos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a colocar aquí la regeneración. Entonces, ciclo Rankine regenerativo, vamos a colocar aquí cuál es el objetivo de ese ciclo Rankine regenerativo. El objetivo de los ciclos de regeneración, lo que buscan es aumentar la temperatura del agua antes de entrar a la caldera. Aumentar la temperatura del agua
a la entrada de la caldera. Entonces, cuando estamos hablando del agua aquí, estamos hablando obviamente del agua líquida, ¿no? Entonces, líquida. Sí, o sea, no en mezcla, no en vapor, líquido, en líquido, generalmente líquido comprimido, ¿no? Entonces, ¿y cómo logramos aumentar la temperatura del agua? Es mediante una pequeña extracción de vapor. Entonces, ¿cómo logramos aumentar la temperatura de entrada a la caldera? Es simplemente haciendo un aprovechamiento un aprovechamiento. El calentamiento se logra, calentamiento del agua, se logra con una extracción de vapor en las turbinas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que de todas formas hacer estos sistemas de regeneración implica también incluir unos nuevos componentes, básicamente bombas o válvulas de expansión y cámaras de mezclado. Entonces, el primer caso, que es este que coloqué aquí, existen dos tipos de ciclo Rankine regenerativo. Entonces, vamos a colocar aquí el que sería el tipo A, perdón, el tipo A, que sería los ciclos Rankine regenerativo. Y vamos a colocar aquí con calentadores abiertos. Ok, el ciclo Rankine regenerativo con calentadores abiertos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, lo que quiere decir es que entonces nosotros vamos a sacar una extracción de vapor, ¿no? Entonces, cuando sacamos una extracción de vapor, lo que yo quiero decir es que a alguna presión, ¿sí? Recordemos que la presión en el interior de la caldera va disminuyendo en este sentido, ¿no? Entonces, en la medida en que la presión va pasando a través de las aspas y de los álabes que tiene la turbina, la presión va disminuyendo. La presión disminuye, ¿sí? Entonces, por aquí, a un determinado nivel de presión, pues aquí tenemos alta presión, ¿sí? Aquí tenemos HP, y aquí tenemos baja presión. Aquí tenemos LP. ¿Listo? Entonces, a una presión intermedia por aquí, nosotros sacamos una extracción, ¿no? Entonces, hay una tubería por donde se puede sacar un poquito de vapor, ¿sí? Y ese vapor lo que se va a hacer es que se va a direccionar hacia lo que se llama una cámara de mezcla, ¿no? O a un calentador abierto. Entonces, vamos a mirar cómo funciona ese calentador abierto. Entonces, ese calentador abierto, lo primero que podemos decir es que el calentador abierto va a tener, bueno, recordemos por allá atrás, cuando vimos cámaras de mezcla, nosotros hablábamos que las cámaras de mezcla siempre funcionaban a una presión constante, ¿no? Es decir, todos los ductos que entren a una cámara en donde se estén mezclando diferentes sustancias, debe operar a presión constante, ¿no? Cada uno de esos va a entrar a presión constante porque si entra a una mayor presión, lo que hace es que, digamos que las otras líneas se van a devolver, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo se vería esto. Entonces vamos a colocar aquí una cámara de mezcla que generalmente se dibuja como un cuadrito aquí. Entonces vamos a dibujar aquí un cuadrito. Y ese cuadrito va a representar lo que sería el calentador abierto. Entonces, normalmente a esos calentadores abiertos se les denomina CAA. ¿Sí? Entonces, en el libro de Sengel, ustedes lo van a ver descrito con las letras CAA, que significa calentador de agua abierto. ¿Listo? Es calentador de agua abierto.
Ese calentador de agua, no, perdón, calentador de agua de alimentación, perdón. CAA significa calentador de agua de alimentación. Ahora, este calentador de agua de alimentación tiene la característica de que es un calentador abierto. Bueno, ¿por qué es abierto? Porque hay un contacto directo entre los fluidos, entre el fluido que va a calentar y el fluido que va a ser calentado. ¿Listo? Entonces, nuevamente, como aquí se están mezclando las sustancias, de pronto voy a aumentar el tamaño de esta cajita para que quede mejor. Entonces vamos a aumentar el tamaño aquí. Coloquémoslo un poco más grande. Negro. ¿Sí? Bueno, entonces es un calentador abierto. Ahora sí puedo colocar aquí mejor la palabra. Abierto. ¿Sí? Y entonces, como les decía, en este calentador abierto lo que se va a hacer es que se mezcla cada uno de estos flujos. ¿Sí? Entonces, el flujo que viene aquí de la bombita, ¿sí? Entonces, esta bomba se va a direccionar acá, ¿sí? Entonces, aquí sale condensado, sale agua líquida del condensador. Esa agua líquida del condensador va a ser comprimida hasta un nuevo nivel de presiones, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí un nuevo nivel de presiones. Vamos a llamar a este el punto 6 y a este lo vamos a llamar el punto 5. ¿Listo? Punto 6, punto 5. Ok. Coloquemos esto en rojo para que sea lo rojo caliente y lo azul está frío. ¿Listo? Entonces, esta extracción de vapor que sale caliente se va a mezclar con esta agua que viene líquida a una presión que es, esta cámara es isobárica, ¿no? O sea, cada una de las líneas que entran en esa cámara van a entrar al mismo nivel de presiones. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí algunas consideraciones de lo que sería este ciclo regenerativo. Entonces, lo primero que hay que decir es que es un ciclo regenerativo que funciona a presión constante, ¿no? Entonces, los flujos que se mezclan en el calentador de agua deben garantizar o deben tener la misma presión. Misma presión. Ok, entonces esto es importante, ¿eh? Porque nuevamente les digo, las cámaras de mezclado siempre deben deben funcionar bajo la misma presión. Deben un segundo. Bueno, entonces lo primero es eso, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa es importante destacar de este sistema, ¿no? Que ahora, siempre que yo mezclo flujos, ¿sí?
digamos que la transferencia de calor es mucho más efectiva, ¿no? O sea, cuando yo tengo la mezcla directa entre dos fluidos, pues la transferencia de calor va a ser primero mucho más rápida, ¿no? Entonces va a tener una mayor eficiencia, ¿sí? Entonces, las cámaras de mezclado me garantizan eso, ¿sí? Las cámaras de mezclado, la cámara de mezcla, garantiza una transferencia de calor más eficiente, ¿sí? Entonces presenta o garantiza una transferencia de calor directa. Directa o más eficiente, ¿sí? Porque indirecta sería, por ejemplo, cuando yo tuviera un intercambiador de calor, en donde un fluido intercambia únicamente calor con el otro sin entrar en contacto. Pero cuando entran en contacto, pues la transferencia de calor va a ser primero mucho más rápida, ¿sí? Digamos, va a alcanzar niveles mayores de transferencia de calor, ¿no? O sea, la temperatura del fluido que se calienta se va a calentar más y de la misma manera que el fluido que se enfría se va a enfriar más, ¿sí? Hasta que entre en equilibrio, pues que dependerá de la proporción que haya de cada uno de los fluidos que se tenga ahí. Em, se considera que es un sistema económico, entonces utilizar calentadores digamos que implica un costo bajo mm, de inversión, ¿no? O sea, son económicos. Cámaras de mezcla son económicas. ¿Sí? Es un tanque, básicamente. Es un tanque, no tiene, digamos, elementos dinámicos, ¿sí? Como un eje o, eh, sí, algún sistema que esté rotando. Entonces son bastante económicos. Y lo único que sí es la desventaja es que requiere de bombas adicionales. Y ya vamos a mirar el porqué. ¿Sí? Requiere de bombas adicionales. Entonces, económicos, bombas adicionales y transferencia de calor más eficiente. Bueno, entonces, ¿por qué bombas adicionales? Entonces, fijémonos aquí en algo. Nosotros tenemos aquí la caldera, ¿sí? La caldera me va a entregar un fluido a alta presión. Ese fluido a alta presión, bueno, en realidad el que me entrega la alta presión es la bomba, ¿no? Pero entonces aquí tenemos un vapor a alta presión. Después tenemos aquí una extracción a una presión intermedia entre HP y LP, ¿sí? O entre la entrada y la salida de la turbina. A la salida de la turbina, digamos, tengo una condensación a presión constante hasta que entramos a la bomba. La pregunta es la siguiente. O mejor aún, esta bomba no me puede aumentar la presión de este fluido directamente a la presión que yo tenga aquí, ¿sí? Es decir, a la presión de alta en la turbina. Por lo que antes necesita mezclarse con este para calentarse. Y para mezclarse con este para calentarse, lo deben hacer a presión constante, es decir, a la presión que tiene este vapor. Entonces, esta bomba me va a aumentar la presión entre este nivel de presión y la presión que tenga este vapor que se está extrayendo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener básicamente tres líneas de presión. Aquí vamos a tener una presión alta, aquí vamos a tener una presión media, y aquí a la salida de estos dos sistemas, pero aquí vamos a tener una presión baja, L. Coloquemos aquí presión H. Aquí vamos a tener una presión baja y aquí vamos a tener una presión media. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Pues aquí está entrando líquido y está entrando vapor. Entonces yo básicamente lo que voy a tener aquí es una mezcla de líquido y vapor, ¿sí? De tal manera que cuando se presente el calentamiento del líquido, pues todo el vapor que entra acá se va a condensar, ¿no? O sea, el vapor le va a entregar energía latente al líquido. Y el líquido
va a tener como consecuencia un aumento de su temperatura. Entonces, básicamente yo estoy intercambiando energía latente del vapor que se extrae de la turbina para suministrárselo en forma de energía sensible al líquido. Entonces aquí yo voy a tener algo más o menos así, en donde aquí entra vapor, ¿sí? Y aquí entra líquido. ¿Listo? Y entonces para extraer este fluido ya enfriado, lo que hace es que se extrae por la parte inferior, que sale condensados, ¿no? Si yo lo saco por la parte superior, pues estaría extrayendo vapor, ¿no? Y eso no es el sentido. Entonces aquí sale condensado, pero nuevamente ese condensado sale a la presión PM, una presión media. Entonces, ¿qué necesito yo para volver a llevar esta presión media a la presión alta? Coloquemos aquí esto más bien como en verde, ¿no? Para que se muestre que sea una línea de presión diferentes. Entonces aquí va a ser el punto 6. Sí, coloquemos esto en verde mejor como para separar las líneas de presión. Entonces aquí tendríamos nosotros 6. Aquí habíamos dicho que era, ¿qué? No, este era 6. Y aquí era 5. ¿Sí? Y que tanto esta línea como esta línea estaban a una presión media, PM, y aquí PM. ¿Listo? Y que por lo tanto yo tengo que llevar esta línea que es, entonces aquí tengo presión media, y aquí también voy a tener presión media. Porque recordemos que esta cámara es a presión constante. Y aquí vamos a tener un punto 7. ¿Sí? Punto 7 por acá. Y entonces vamos a copiar esta bombita, porque para poder llevar ese punto 7, que está a una presión media, a la entrada de la turbina, de la caldera, necesito obligatoriamente colocar una bomba. ¿Listo? Entonces aquí coloco una bomba para suministrar de vuelta el fluido a el elemento que va a calentar, que sería la caldera. Entonces aquí vamos a tener nosotros ya nuevamente una presión alta. ¿Listo? Aquí vamos a tener nuestro estado. A ver, 1. Aquí sería nuestro estado 2. ¿Listo? ¿Hay alguna duda con respecto a este diagrama? Ahorita ya vamos a mirar cómo queda esto en el ciclo Rankine, ¿no? Aquí en el diagrama TS. Este es simplemente el esquema del ciclo. Y aquí vamos a mirar cómo queda entonces en el diagrama. ¿Listo? ¿Preguntas aquí al respecto? Entonces, fíjense, aparece una nueva bomba. Por cada calentador abierto que yo tenga, necesito obligatoriamente una nueva bomba que me permita aumentar la presión desde esta presión intermedia hasta la presión de operación. ¿Listo? Aquí tenemos un trabajo de bomba. Ahí tenemos una bomba 2 y aquí vamos a tener un trabajo de bomba 1. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo se vería esto en el diagrama? Entonces, el estado 1, el estado 1 ya no va a ser este de aquí, ¿no? Entonces, vamos a eliminar esto de acá y vamos a mirar cómo se va a modificar este diagrama. Vamos a colocar el estado 2. El estado 2 sí lo vamos a mantener. No, mentiras. Vamos a empezar en el estado 3 mejor. ¿Sí? El estado 3 que es este de aquí. Entonces, aquí en el estado 3, nosotros tenemos la expansión en la turbina desde un punto de alta presión hasta un punto de baja presión. Entonces, aquí tenemos nuestra línea de alta presión. ¿Sí? Y por aquí vamos a tener nuestra línea de baja presión. ¿Qué nos hace falta? Tener la línea de presión intermedia. Entonces vamos a decir que vamos a extraer vapor a una presión intermedia que va a ser, supongamos, por aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a este nivel de presión se va a extraer una pequeña cantidad de masa de la turbina. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de masa se extrae de la turbina con el fin de mezclarlo
en una cámara de mezcla. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos a dejar este punto aquí identificado que va a seguir esta línea de presiones por acá. A ver, esta línea de presiones por acá. La voy a dibujar aquí continua, pero ahorita miramos para qué nos sirve eso. Sería una línea de presiones que sigue esto de acá, más o menos. Ok, de pronto aquí me va a tocar modificar esto para que quede mejor, porque ahí casi no se alcanza a ver. Vamos a dejarlo así y ahorita miramos qué sería ahí. Entonces tenemos el punto 3, el punto 4 pues va a ser aquí a la entrada del condensador, que sería este de aquí, ¿sí? Este punto de acá va a ser identificado como el punto 5, ¿sí? Que es el punto, es el estado en el cual sale el vapor de la turbina. O sea, la extracción del vapor sale en estas condiciones de aquí. ¿Listo? A una presión intermedia. Entonces, listo, se hace la condensación, se lleva, vamos a decir que aquí en 1 se lleva a líquido saturado. Entonces, aquí tendríamos nuestro estado 1 como líquido saturado. ¿Listo? Y fijémonos aquí que vamos a hacer una compresión desde la presión 1 hasta la presión intermedia. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, voy a exagerar aquí un poco, vamos a colocar que aquí tenemos, vamos a decir que esta línea de presiones aquí, que es la presión intermedia, sigue algo más o menos así. Vamos a exagerar aquí, ¿listo? Entonces voy a tener una compresión desde la presión de baja en la bomba hasta una presión intermedia, que sería aquí. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a tener mi estado, ¿cómo fue que lo denominamos? Estado 6, ¿no? 6. ¿Sí? El estado 6 es el estado que sale de la bomba a presión intermedia. ¿Sí? De presión baja a presión intermedia. De presión baja a presión intermedia, que sería esta de aquí. Y vamos a colocar la presión alta, vamos a colocarla en una línea de presiones por aquí, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, entonces, inclusive podemos seleccionar esta y la borramos. Y vamos a hacer lo siguiente para que queden paralelas. Más o menos ahí. Bueno, más o menos. No, más bien subamos un poquito. Bueno, como les dije, voy a exagerar estas curvas, pero recuerden que en el diagrama original esas líneas no van a estar tan inclinadas en ese sentido, ¿no? O sea, siempre van a estar mucho más inclinadas y mucho más pegadas unas a la otra, pero aquí voy a exagerar las distancias para que quede más fácil de interpretar en el diagrama, ¿no? Entonces, listo. Aquí va a ser nuestro estado 6, en este punto de aquí. Ok, perfecto. Entonces, fijémonos en algo. El vapor que sale de 5 y el agua que sale de 6 se deben calentar, ¿no? Se deben mezclar. Y aquí tenemos una mezcla, fijémonos. Aquí vamos a tener una mezcla, ¿no? Entonces, aquí entra agua líquida y aquí va a entrar vapor. Ambos a la misma presión, pero a diferentes temperaturas, ¿no? Porque fíjense que el vapor llega caliente y el agua va a llegar fría, sobre la misma línea de presiones. Pero fíjense que yo aquí estoy extrayendo agua de la parte de abajo. Esa agua, ¿en qué condición va a estar si está en presencia de vapor? ¿Cuál va a ser la característica de esa agua que yo extraigo de la parte inferior de la cámara de mezcla? Está en la condición de líquido, pero ¿va a ser líquido qué? ¿Subenfriado? ¿Líquido saturado? ¿O qué? Si está en coexistencia con el vapor en el interior de la cámara, porque aquí entra el vapor, intercambian energía, pero aquí yo tengo fase líquida y aquí yo tengo fase vapor. Entonces nosotros podríamos asumir, de manera teórica obviamente, porque aquí va a haber alguna variación porque esto requiere una conducción. Normalmente aquí va a haber algún tipo de agitador para que eso se mantenga bien homogéneo, ¿no?
Entonces, lo que consideramos aquí es que siempre a la salida de las cámaras de mezcla, cuando son abiertas, ¿no? O los calentadores abiertos, consideramos que a la salida de los calentadores abiertos, el agua que sale por la parte de abajo sale como líquido saturado. ¿Listo? Entonces nuestro punto de mezcla, que sería nuestro punto 7, sería aquí. ¿Listo? En nuestro punto 7, que es a la salida de la mezcla con la extracción, yo voy a tener agua saturada o líquido saturado en la condición de 7. Entonces, fijémonos en algo. Ya únicamente me falta simplemente hacer la compresión desde la presión media hasta la alta presión, que sería este proceso de aquí. ¿Listo? Aquí tendríamos nuestro estado 8. ¿Listo? Entonces fijémonos qué fue lo que logramos con esas extracciones. Con esas extracciones lo que nosotros logramos fue reducir un poco la energía que estábamos gastando en la caldera para calentar el agua, uh, el agua de alimentación. ¿Sí? Fíjense que, ¿qué logramos con esta extracción? Ahorrarnos esta área que estábamos gastando aquí. ¿Sí? Si nosotros no hubiéramos colocado esta extracción, simplemente comprimíamos desde la baja presión hasta la alta presión y teníamos que gastar esta cantidad de energía aquí en el calor en la caldera. ¿Listo? Pero entonces lo que hicimos fue que nos ahorramos esta cantidad de energía acá. ¿Sí? Entonces, eso son formas adicionales que permiten mejorar en pequeñas cantidades la eficiencia del ciclo. Entonces, se saca una pequeña extracción de vapor de la caldera. Como este vapor tiene una energía sensible alta, perdón, una energía latente grande, es toda esta energía tiene la capacidad de entregársela al agua. Entonces, con una pequeña extracción de vapor que yo saque aquí, voy a poder calentar una gran cantidad de agua, ¿sí? A nivel de temperatura, ¿no? De energía sensible, ¿sí? Que recuerden que la energía latente del vapor es, o sea, la energía de vaporización del agua es altísima. Entonces, yo voy a necesitar una pequeña cantidad de energía acá, una pequeña extracción de la masa de vapor para hacer el calentamiento del agua de alimentación. ¿Listo? Entonces, yo me estoy ahorrando esta cantidad de energía que estaría gastando en la caldera. ¿Sí? Simplemente con una pequeña cantidad de vapor que yo recupero en la turbina. Entonces, esta es una forma de, digamos, mejorar la eficiencia del ciclo. ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo ahí es que en la ecuación de eficiencia, que nos decía que la eficiencia térmica del ciclo era el trabajo neto sobre el calor de entrada, como yo estoy extrayendo una pequeña fracción de vapor, pues obviamente aquí yo voy a tener una caída en el trabajo neto. Pero esa caída en el trabajo neto va a ser mucho menor que lo que yo me estoy ahorrando aquí. Esto que yo me ahorro es mucho menor que esto que yo estoy perdiendo acá. ¿Listo? Entonces, como este valor está disminuyendo con relación a este, pues digamos que en términos generales la eficiencia aumenta. ¿Vale? O sea, el calor que yo me ahorro aquí en la caldera para suministrar aquí y calentar esta agua va a ser, digamos, lo que me ahorro aquí es mayor que lo que yo pierdo en la generación de potencia aquí en las turbinas. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿No?
Entonces pasemos a los ciclos de regeneración con calentadores cerrados. Y ya con eso, ese es el último caso de optimización de ciclos. Entonces, voy a copiar y pegar acá. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el último caso de optimización, que es el caso del ciclo de ranking regenerativo, pero con calentadores cerrados. Voy a copiar el mismo ciclo que tengo aquí arriba y simplemente lo que voy a hacer es que le voy a quitar algunas cosas y le voy a adicionar otras. Porque vamos a utilizar esto mismo. ¿Listo? Entonces, copio, pego y me lo llevo aquí para abajo. Y vamos a mirar qué es lo que sucede. Lo mismo, se va a sacar una extracción de vapor del ciclo, ¿sí? Pero ya no se va a pasar por una cámara de mezcla, sino que se pasa por un intercambiador de calor. ¿Listo? Entonces, la extracción, entonces voy a eliminar esto, que digamos que esto sí se pierde aquí. ¿Sí? Y voy a eliminar esto aquí también. Entonces, ¿cómo se evidencia que es un intercambiador de calor? Pues simplemente lo que hago es que esta bomba lo que me hace es que me va a pasar un tubo continuo aquí, en donde yo no voy a tener una mezcla de gases, ¿sí? Entonces, sino que yo voy a tener aquí, supongamos, un serpentín, y después de que el fluido pasa a través del serpentín, pues se va a calentar por intercambio de calor con el vapor que pasa aquí caliente, y aquí entra directamente a la caldera, ¿no? Entonces vamos a mirar qué es lo que, pero qué es lo que implicaría tener esto, ¿listo? Entonces fijémonos aquí en algo. Aquí yo voy a hacer la compresión de este fluido que viene acá, del condensador, y lo voy a comprimir directamente hasta la presión de alta. Aquí yo voy a tener alta presión. Lo voy a llevar directamente a pH. No a PM, sino a pH. ¿Listo? Pero fijémonos que la extracción aquí viene a una presión intermedia. ¿Sí? Entonces viene a una presión intermedia, intercambia calor con este fluido y aquí va a salir este vapor, pues ya condensado. Normalmente se condensa, ¿sí? Normalmente aquí se condensa este vapor. ¿Listo? El vapor se condensa y sale como condensado, como líquido saturado entonces. ¿Listo? Entonces aquí entra como condensado. Se condensa este vapor que viene aquí, pero en ningún momento se mezcla con el agua que yo voy a calentar en el suministro a la caldera. ¿Listo? Entonces en ningún momento se mezcla. Y como no se mezcla, pues yo tengo que saber este vapor para dónde se va, ¿sí? O este condensado que sale aquí, hacia dónde se dirige. Entonces, lo que se hace con ese condensado es que se retorna típicamente al condensador, ¿sí? Como aquí tengo un condensado, pues lo que voy a hacer es que este condensado lo retorno al condensador, típicamente. ¿Listo? Entonces, esa es una alternativa que se puede hacer. Otra alternativa que se puede hacer, bueno, primero coloquemos esta alternativa. Entonces, el condensado se lleva de aquí a aquí. ¿Cómo hago para llevar un condensado de alta presión a un condensado de baja presión? ¿Cómo hago para reducir la presión en una línea, en una línea de flujo? ¿Qué es lo que debo hacer? Si yo quiero reducir la presión en una línea de flujo, ¿qué debería hacer? ¿Qué debo colocar aquí? ¿Cuál es el elemento que me produce caídas de presión en un fluido? Una válvula. Efectivamente, una válvula. Entonces, hay que colocar una válvula que me permita reducir la presión desde la presión de media hasta la presión de baja. Entonces, aquí vamos a colocar una valvulita, ¿sí? Y esa valvulita va a permitir
bajarme la presión desde la presión media hasta la presión baja. Entonces vamos a colocar aquí esto así. Tendríamos nuestra válvula aquí, ¿sí? Y aquí retornamos al ciclo, ¿listo? Entonces vamos a mirar otra cosa cuando nosotros analicemos estos sistemas es que estos intercambiadores, vamos a asumir que son intercambiadores de calor ideales, ¿listo? ¿Se acuerdan que es un intercambiador de calor ideal? Sí. Entonces, ahí para recordar un poco, cuando nosotros decimos que el intercambiador de calor es ideal, es, bueno, vamos a decir que el vapor, este vapor, digamos que está a presión, a ver, este vapor, vamos a considerar que este vapor entra como vapor saturado, ¿sí? O entra como una mezcla. Entonces, si quieren, déjenme copio aquí el diagrama TS también para que lo podamos desarrollar. Entonces, vamos a agarrar este diagrama, vamos a alejar un poquito. Vamos a tratar de copiarlo aquí abajo para que miremos qué sucede. A ver si se deja. Ok, perfecto. Entonces, fijémonos aquí. Bueno, esto de acá ya no va a estar. Obviamente, el calentamiento del agua sigue siendo el objetivo de este proceso. Vamos a eliminar esto de aquí. Y bueno, vamos a mirar qué sucede acá. Entonces, fijémonos que el punto 3 es el mismo, digamos, en la turbina no se cambió nada, entonces esto queda igual, ¿sí? Sin embargo, aquí yo voy a tener una compresión desde la baja, desde la temperatura, desde la presión baja hasta la presión alta directamente, ¿no? Entonces, yo esto aquí no lo voy a tener. A ver. Yo voy a comprimir desde la baja presión hasta la alta presión directamente. Entonces voy a tener, supongamos, una línea que viene aquí así. ¿Qué horas son? 50, ¿sí? Entonces, esta es la línea de alta presión. Colocarla en verde. ¿Sí? Entonces yo voy a comprimir desde acá hasta acá. ¿Listo? Vamos a mirar ahí. Bueno, más o menos, sí. Coloquémoslo ahí. Desde aquí hasta aquí. Lo importante es que la temperatura aquí sea menor que esta temperatura acá, ¿no? Lo que pasa es que, nuevamente, esta línea debería ser más inclinada, pero si la hago más inclinada, entonces de pronto no va a quedar muy claro aquí esto, ¿no? Entonces, aquí va a ser nuestro punto, ¿cómo lo llamé yo? 6, ¿no? Punto 6. Entonces, este es mi punto 6 aquí. Ok, entonces fijémonos. Bueno, vamos a mirar aquí. Entonces, fijémonos, aquí en 5, el vapor, digamos, se va primero se enfría de sobrecalentado a saturado, y aquí este vapor saturado se va a mantener a temperatura constante, ¿no? Constante, constante, constante. Entonces, digamos que este líquido que tengo acá no se va a poder calentar por encima de esta temperatura que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, es decir, esta agua está fría, ¿no? La idea del calentador de agua de alimentación es aumentar la temperatura de este fluido para que va a entrar a la caldera. Entonces, lo que les decía, este vapor, digamos que cuando se enfría se va a condensar rápidamente y aquí empieza a perder energía latente. Pero la energía latente la pierde a temperatura constante. Entonces, digamos que el intercambiador va a tener como límite de calentamiento esta temperatura en el condensador, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que
cuando yo digo que hay un intercambiador de calor ideal, es que la máxima temperatura que puede calentarse esta cantidad de agua es la temperatura final que va a tener este vapor, que en este caso sería la de saturación, ¿no? Entonces lo que yo digo es que el calentador se va a calentar hasta la temperatura de saturación del vapor. ¿Listo? De este vapor que se extrae, ¿no? Entonces, este va a ser mi punto a la salida del intercambiador, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener el punto 6, 5, 6. Vamos a colocar aquí que este es el punto 7. Entonces, el punto 7 sería ese de aquí. No, mentira. Dejemos el punto 7 aquí y dejemos que este es el punto 8. O el punto 9 mejor. No, es el 2, ¿no? Es el 2, perdón. Es el 2. Sí. Este va a ser el 7 y este va a ser el 8. ¿Listo? Entonces, el intercambiador de calor me permite calentar hasta esta temperatura máxima, que es la que me permite calentar el intercambiador. Entonces, aquí tendría mi punto 2, ¿sí? Y de aquí, pues, vuelve a 3, ¿no? Entonces, se calienta de aquí hasta 3. Y por último, aquí, esta agua que sale como líquido saturado, se pasa por una válvula de expansión y se lleva nuevamente a la presión del condensador. Entonces, recordemos que lo que sucede en las válvulas de expansión es algo más o menos como esto que voy a colocarles aquí. Este es el punto 7. Y cuando se expande tiene un proceso más o menos así, hasta que llega aquí al punto 8. ¿Listo? Entonces, eso es el ciclo de regeneración utilizando calentadores cerrados. Hay una variante de este calentador que lo miraremos en la próxima clase, ¿listo? Y entonces las notas se las subo ahorita en la tarde, cuando termine de calificar los últimos 2 que me faltan. Profe, una pregunta. Profe, ¿Sí? Sobre el parcial del sábado, digamos la hora a las... Ya lo habíamos dicho, ¿no? qué pena, 4 es de que la tarde. 4, listo. ¿Y el parcial es en grupos, profe? No, individual. Bueno. profe, qué pena, es que el día de la entrega del segundo parcial, en el momentico cuando yo lo iba a subir, ahí me salía un error. Entonces, pues yo le envié la evidencia por Discord, pues ahí aparece la hora de la evidencia, ¿sí? Entonces, porque de pronto cuando Bueno, usted esté escríbame revisando... ahorita por fuera porque ya entraron a la siguiente clase. Entonces Sí, escríbame por sí, Discord. señor, yo ya le escribí ahí por Discord. Bueno, ok, listo. Listo, profe, Bueno, nos gracias. vemos. Chao, muchachos, que estén bien.